La NASA, y con ella la ciencia oficial, nos ha dicho siempre lo mismo. Los cometas son bolas de hielo sucio y roca. Restos helados de cuando se formó el sistema solar que viajan por el cosmos como barcos fantasma. Son preciosos, sí, misteriosos, también, pero al final del día, son solo geología cósmica en movimiento. Pero, ¿y si esa historia tan ordenada fuera solo una parte de la verdad? ¿Y si el secreto más grande que guardamos, la respuesta a la pregunta más vieja de todas, no estuviera en un mensaje de radio, sino oculta a plena vista, disfrazada de viajero helado? Un físico de la Universidad de Harvard, un hombre que ocupa una de las cátedras más prestigiosas del mundo, cree que encontró la prueba de que no estamos solos. Su teoría no se basa en una señal rara o una foto borrosa. Se centra en un objeto físico, el primer visitante interestelar que tuvimos, Oumuamua. Según él, es posible que ese objeto no fuera un cometa en absoluto, sino tecnología extraterrestre. Una sonda enviada a propósito a nuestro sistema solar. Y su idea nos obliga a preguntarnos, si él tiene razón, ¿qué pasaría si llegara otro? ¿Y si todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo estuviera a punto de cambiar? Antes de meternos en lo desconocido, pongamos las cosas en contexto. Hay que entender qué es un cometa para la ciencia. Solo si conocemos las reglas, podemos darnos cuenta cuando algo, o alguien, las rompe. Imagina que el sistema solar no es un disco plano, sino una burbuja gigante. Muy lejos, más allá de Plutón, en los rincones más fríos y oscuros, hay una nube teórica de cuerpos helados. Es la nube de Oort, propuesta por el astrónomo Jan Oort en 1950. Piénsalo como un congelador cósmico con billones de futuros cometas, cada uno un fósil de la nube de gas y polvo que creó a nuestro Sol y los planetas hace 4,600 millones de años. Estos objetos duermen durante miles de millones de años, orbitando el Sol tan lejos que nuestra estrella es solo un punto brillante más. Pero, de vez en cuando, algo los despierta. El paso de otra estrella, una marea galáctica. Una pequeña perturbación que los saca de su órbita y los lanza en un viaje larguísimo hacia el centro del sistema solar. A medida que esta bola de hielo, polvo y rocas se acerca al Sol, el calor empieza a hacer efecto. Los hielos de agua, metano o dióxido de carbono no se derriten, sino que pasan de sólido a gas directamente. Este proceso se llama sublimación. El gas, mezclado con el polvo que levanta, forma una atmósfera temporal alrededor del núcleo. A esa atmósfera la llamamos coma. La coma es lo que le da al cometa su look difuso y fantasmal, y puede ser enorme, a veces más grande que Júpiter. A medida que el cometa se acerca más al Sol, la radiación y el viento solar, un chorro constante de partículas que salen de nuestra estrella, empujan todo ese material, creando las famosas colas del cometa. Y no es una cola, sino dos. Primero está la cola de polvo. Son las partículas más pesadas, empujadas suavemente por la luz del Sol. Esta cola es ancha, curvada y brilla porque refleja la luz solar. Es la que solemos ver más fácil. La segunda es la cola de iones o de gas. Está hecha de partículas que la radiación solar ha cargado eléctricamente. Son mucho más ligeras y el viento solar las arrastra con violencia, siempre en línea recta y en dirección opuesta al Sol, sin importar hacia dónde se mueva el cometa. Esta cola brilla con luz propia, a menudo con un tono azulado. El comportamiento de un cometa es, básicamente, un ballet cósmico que sigue las leyes de la física. Su brillo aumenta al acercarse al Sol y disminuye al alejarse. Su trayectoria, aunque a veces se desvía un poco por el efecto cohete de los gases que escapan, obedece las leyes de la gravedad de Newton. Los astrónomos han estudiado miles de cometas. Entienden su composición, su ciclo de vida y su final. O se desintegran, o son expulsados del sistema solar, o chocan contra algo. Para la ciencia, no hay un gran misterio aquí. Pero esa certeza se tambaleó cuando algo cruzó la puerta de nuestro sistema solar. Algo que no era de aquí. Hasta hace muy poco, todo lo que habíamos estudiado, planetas, asteroides, cometas, era parte de nuestra familia cósmica. Habían nacido con el Sol y estaban atrapados por su gravedad. Pero en 2017, eso cambió. El 19 de octubre de 2017, un telescopio en Hawái detectó un punto de luz que se movía a una velocidad increíble. Al principio, parecía un asteroide más. Pero al calcular su órbita, los astrónomos se dieron cuenta de que era algo nunca visto. Su trayectoria era hiperbólica, lo que significaba que iba tan rápido que la gravedad del Sol no podía detenerlo.
No estaba orbitando nuestra estrella. Venía del espacio profundo, del vacío entre las estrellas. Era nuestro primer visitante interestelar confirmado. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero llegado de lejos o explorador. Y desde el principio, Oumuamua se negó a portarse bien. Era raro en casi todo. Primero, su forma. Por cómo cambiaba su brillo, dedujeron que era un objeto muy alargado, quizá 10 veces más largo que ancho, como un cigarro o un panqueque. No se parecía a nada que hubiéramos visto. Segundo, su comportamiento. Pasó muy cerca del Sol, pero no mostró ninguna de las características de un cometa. No le salió coma ni cola. No había rastro del gas que debería haber estado soltando si fuera una bola de hielo. Parecía una roca muerta, y aquí es donde el misterio se pone bueno. Cuando ya se estaba yendo del sistema solar, los astrónomos notaron algo increíble. Oumuamua estaba acelerando. Se alejaba más rápido de lo que la gravedad del Sol podía explicar. Había una fuerza extra, un pequeño empujón que lo impulsaba. En un cometa normal, esto se explica por el efecto cohete de los gases. Pero Oumuamua no tenía gases visibles. Era como ver un velero moverse sin viento. Se propusieron explicaciones extrañas, como que estaba hecho de hidrógeno congelado, que sería invisible, o que era un fragmento de un planeta de nitrógeno. Teorías muy rebuscadas para un objeto muy raro. Oumuamua se fue, dejando un montón de preguntas y la certeza de que no estábamos solos en el vecindario. El espacio interestelar podía enviarnos cosas. Apenas 2 años después, en 2019, llegó el segundo visitante, 2I, Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov fue un cometa de manual. Tenía coma, tenía cola y su composición era muy parecida a la de nuestros cometas. Fue un alivio. Significaba que los cometas de otras estrellas se parecían a los nuestros. Oumuamua, al parecer, solo había sido una rareza. La comunidad científica respiró tranquila. El orden parecía haberse restaurado. Pero la idea que Oumuamua había plantado ya estaba ahí. Y con ella, la pregunta, ¿qué pasaría si llegara un tercer visitante? ¿Y si ese se pareciera más al primero que al segundo? Para entender por qué la idea de una sonda alienígena se toma en serio, hay que hablar de un hombre, Avi Loeb. Avi Loeb no es un cualquiera. Es profesor de ciencias en Harvard y fue el director del departamento de astronomía que más tiempo ha durado en el cargo. Ha publicado cientos de artículos y es una de las voces más respetadas en astrofísica. Y este hombre, con ese currículum, está convencido de que la ciencia es demasiado conservadora y está ignorando la posibilidad más increíble de todas, que la tecnología extraterrestre ya ha llegado a nuestro sistema solar. Su polémica empezó con Oumuamua. Mientras otros científicos buscaban explicaciones naturales, por raras que fueran, Loeb aplicó la lógica de una forma distinta. La explicación más simple, para él, no era un cometa de hidrógeno invisible o un iceberg de nitrógeno. La explicación más simple era que Oumuamua era un artefacto. Propuso que esa aceleración misteriosa sin gases visibles se podía explicar si Oumuamua era una vela solar, un objeto muy fino y ligero, diseñado para ser empujado por la luz de las estrellas. O sea, tecnología, una sonda, una baliza, o incluso basura de una civilización lejana. La idea fue recibida con mucho escepticismo, y hasta con hostilidad. Lo acusaron de sensacionalista, de sacar conclusiones locas sin pruebas. Pero Loeb no se echó para atrás. Argumenta que es arrogante pensar que somos los únicos seres inteligentes en el universo y que deberíamos buscar tecnofirmas, señales de tecnología, con el mismo rigor que buscamos biofirmas, las señales de vida. Loeb también apoya la teoría de la panspermia, la idea de que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó del espacio en cometas o asteroides. Para él, si la vida puede viajar entre las estrellas, ¿por qué no la tecnología? Así que, con las ideas de Loeb sobre la mesa, la posible llegada de un tercer visitante interestelar se vería con otros ojos. Ya no sería solo un cometa, sería un sospechoso. Si Oumuamua fue la anomalía que levantó las sospechas, un hipotético tercer objeto con las mismas características sería la prueba que muchos estarían esperando. El prestigio de Loeb eleva la pregunta de si es una roca o es una nave de la ciencia ficción a un debate científico real, aunque muy controvertido. Imaginemos que mañana los telescopios detectan un tercer visitante. Llamémoslo, para seguir la secuencia, 3I, Atlas. Después de Oumuamua y Borisov, sabríamos qué buscar. Pero, ¿y si lo que encontramos no encaja ni con un cometa normal ni con una rareza como Oumuamua?
Aquí es donde se empezaría a construir el caso, pieza por pieza, un rompecabezas de anomalías que alimentarían la especulación. Es importante aclarar que lo que sigue es un ejercicio de imaginación, basado en las ideas de Loeb y las especulaciones que ya surgieron con Oumuamua. La primera pieza sería su trayectoria. Por supuesto, sería hiperbólica, como la de todos los visitantes. Pero en foros de astronomía y redes sociales, empezarían a aparecer análisis diciendo que la trayectoria parece diseñada, demasiado conveniente. Señalarían que su ruta parece calculada para sobrevolar planetas clave del sistema solar en una secuencia que parece una ruta de reconocimiento. Pura casualidad cósmica o una ruta elegida con precisión. La ciencia oficial diría que es coincidencia, pero para los que buscan patrones, una coincidencia es solo un diseño que no entendemos. Luego vendría su apariencia. Las primeras observaciones podrían mostrar un color rojizo, típico de objetos cubiertos de compuestos orgánicos por la radiación espacial. Normal, pero a medida que se acerca, quizás astrónomos aficionados empezarían a reportar cosas raras. Hablarían de un supuesto brillo verdoso intermitente en la coma. En nuestros cometas, ese color se asocia a moléculas como el dicarbono. Pero aquí está el truco que alimentaría la especulación. La ciencia oficial no lograría confirmar la presencia de esas moléculas en cantidades suficientes. Los escépticos dirían que son errores de los instrumentos. Pero los teóricos preguntarían, si no es dicarbono, ¿qué es? ¿Podría ser el efecto de un sistema de propulsión o una fuente de energía activándose de vez en cuando? Se sumarían otros rumores. Algunos dirían que la forma en que la luz rebota en su superficie sugiere que es metálica y pulida, no una roca porosa. Otros hablarían de lecturas que insinúan la presencia de elementos raros, como concentraciones de níquel puro que no deberían estar ahí. De nuevo, estas afirmaciones, al no ser publicadas en revistas científicas, serían consideradas rumores. Pero en la narrativa del misterio, serían las pruebas clave. Quizás la especulación más fuerte giraría en torno a su resistencia. Los cometas son frágiles, se rompen con el calor o la gravedad. Los teóricos plantearían la hipótesis: si este objeto fuera golpeado por una llamarada solar, ¿qué pasaría? Un cometa normal sufriría daños graves. Un objeto artificial, en cambio, podría resistir sin problemas, demostrando una solidez que delataría su origen tecnológico. Este cúmulo de supuestas anomalías, trayectoria, color, composición, resistencia, pintan un cuadro. Para la ciencia oficial, el cuadro de un objeto natural fascinante que aún no entendemos. Para gente como Avi Loeb, el retrato robot de una sonda alienígena. Si este misterio te está atrapando, y las preguntas que plantea te están volando la cabeza, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Porque lo que viene ahora conecta esta idea no solo con la vida, sino con una de las señales más famosas y enigmáticas en la historia de la búsqueda de extraterrestres. La idea de una sonda cometa no existe en el vacío. Para muchos, es parte de un patrón de pistas cósmicas que llevamos décadas recogiendo. Y ninguna es más famosa que la señal WOW. La noche del 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Eman revisaba los datos de un radiotelescopio que buscaba señales de inteligencia extraterrestre, SETI. De repente, vio algo que le heló la sangre. Entre un mar de números bajos, que eran el ruido de fondo del universo, había un pico de señal increíblemente fuerte. Duró 72 segundos. Era una señal de banda estrecha, en la frecuencia de 1420 MHz. Esa es la línea del hidrógeno, la frecuencia en la que emite el elemento más abundante del universo. Muchos científicos creían que una civilización inteligente la usaría como un canal de llamada cósmico. La señal era 30 veces más potente que el ruido de fondo. Eman rodeó el código en el papel y escribió al margen: WOW. Desde entonces, la señal WOW es el santo grial de SETI. Nunca se ha vuelto a detectar, a pesar de apuntar los mejores telescopios a esa zona del cielo. Sigue siendo la candidata más fuerte a ser una transmisión extraterrestre. En 2017, surgió una hipótesis para explicarla de forma natural. Se propuso que la señal la generó la nube de hidrógeno de un cometa que pasaba por allí. Pero esta teoría fue muy criticada. Si fuera así, deberíamos ver señales parecidas en otros cometas, y no las vemos. La explicación no convenció a casi nadie. Y aquí es donde la historia se conecta con nuestros visitantes. Con la llegada de objetos como Oumuamua y la especulación sobre su naturaleza, algunos se hacen una pregunta increíble: ¿y si la señal WOW
¿Y los cometas interestelares están relacionados de una forma que no habíamos pensado? La especulación es esta. ¿Y si la señal no la generó el cometa, sino una sonda que viajaba disfrazada de cometa? ¿Y si estos objetos son vehículos y transmisores? En esa línea, el cometa de 1977 podría haber sido el portador de una baliza que se activó una sola vez. Y ahora, décadas después, un objeto como Oumuamua, o un futuro 3IATLAS, llega a nuestro sistema. Fue la señal WOW, una prueba, y estos objetos son la misión principal. Esta idea encaja con la panspermia de Avi Loeb. Si los cometas pueden transportar los ingredientes de la vida por la galaxia, son una red de transporte cósmica natural. Una civilización avanzada no necesitaría gastar una energía brutal en viajes interestelares. Podrían subirse a esta red. Construirían sondas que parecen cometas y las dejarían viajar por estas autopistas gravitacionales. Al llegar a un sistema solar interesante, como el nuestro, se activarían para observar. Visto así, un objeto como Oumuamua deja de ser una roca y se convierte en un posible caballo de Troya cósmico. Y la panspermia ya no es solo una teoría sobre el origen de la vida, sino una posible estrategia de exploración galáctica. Claro que, en toda buena historia de misterio, hace falta la voz de la razón. Y en este caso, la de la inmensa mayoría de la comunidad científica ofrece una visión muy distinta. Para ellos, la historia de estos objetos no es la de una sonda alienígena, sino la de la ciencia enfrentándose a algo nuevo y aprendiendo por el camino. Para cada supuesta anomalía, la ciencia convencional ofrece una explicación natural plausible. Es la base del método científico. Antes de aceptar una idea extraordinaria, tienes que descartar todas las ordinarias. Empecemos por la trayectoria. ¿Demasiado perfecta? Los astrofísicos responden que el universo es gigante. Las coincidencias pasan. Con billones de cometas volando por ahí, es inevitable que alguno llegue con una trayectoria que nos parezca curiosa. Ver un propósito en ello es un sesgo humano, nuestra manía de buscar patrones donde solo hay azar y gravedad. Sobre el color y la composición, las respuestas son firmes. El color rojizo es normal en objetos que han pasado eones en el espacio, bombardeados por radiación cósmica. Los supuestos destellos verdes o el níquel puro siguen siendo, hasta donde la ciencia publicada sabe, rumores. No han aparecido en los datos de los grandes observatorios. Podrían ser errores de procesamiento de imágenes o, simplemente, ganas de encontrar algo extraordinario. La falta de coma en Oumuamua tampoco es un misterio irresoluble. No todos los cometas son iguales. Algunos pueden tener una corteza que necesita más calor para empezar a soltar gas. Otros pueden haber agotado sus hielos en viajes pasados alrededor de su propia estrella, convirtiéndose en cometas dormidos. Oumuamua podría haber sido uno de esos. Incluso la famosa aceleración de Oumuamua tiene posibles explicaciones naturales, como la idea del iceberg de hidrógeno. Aunque suene exótica, se basa en modelos físicos. Para la mayoría de los científicos, estas hipótesis, aunque raras, son mejores que la de una nave alienígena, porque esa requiere pruebas muchísimo más contundentes. En resumen, la postura escéptica no es negación, es rigor, es insistir en que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Desde este punto de vista, Oumuamua y cualquier futuro visitante son una prueba de la increíble diversidad del universo. Son un recordatorio de que el cosmos todavía puede sorprendernos con fenómenos naturales que nos obligan a mejorar nuestros modelos. Son objetos fascinantes, sí, un tesoro científico, sin duda, pero hasta que no haya una foto en alta resolución de una nave, una señal de radio inteligente o un análisis de materiales imposibles, para la ciencia, seguirán siendo cometas. Muy interesantes, pero cometas al fin y al cabo. Y así, nos quedamos en esta encrucijada cósmica, con dos caminos por delante. Por un lado, la explicación científica, sólida y prudente, nos dice que estos visitantes son mensajeros de la naturaleza, cometas que nos obligan a aprender más sobre el universo. Es una historia sobre descubrimiento y humildad. Por el otro, una posibilidad que te pone los pelos de punta. Una historia tejida con anomalías, especulación y la audaz hipótesis de un físico de Harvard. La idea de que estamos viendo algo más. Que Oumuamua no era una roca, sino un artefacto. Un explorador silencioso que atraviesa nuestro hogar. Con una aceleración que sigue sin una explicación definitiva y una forma que desconcierta a todos, la pregunta sigue en el aire. ¿Son estos objetos simples viajeros cósmicos, fenómenos naturales que enriquecen nuestro conocimiento?
O estamos, ahora mismo, ante la posibilidad del primer contacto, una pieza de tecnología alienígena navegando en silencio por nuestro propio sistema solar. La respuesta final aún no está escrita. Ahora quiero saber qué piensas tú. Después de escuchar todo esto, ¿qué te dice tu intuición? ¿Qué crees que fue Oumuamua y qué esperarías de un futuro visitante? ¿Estamos ante naves alienígenas, heraldos de una inteligencia desconocida, o simplemente fenómenos naturales espectaculares que apenas empezamos a entender? Déjame tu teoría en los comentarios. El debate es lo que nos hace avanzar. Y si te apasionan estos misterios y quieres seguir explorando conmigo los secretos más profundos del universo, no olvides suscribirte y unirte a esta comunidad de mentes curiosas. Porque ahí fuera, las respuestas nos están esperando.